Hola, muy buenas tardes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que abra la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 41 al versículo 52. Lucas 2, del 41 al 52. El tema de este día tiene como título: Crezcamos en sabiduría. Dígale a su hermano: vamos a crecer en sabiduría. Dios desea que seamos un pueblo sabio. Y a veces pensamos que la sabiduría no está a nuestro alcance, o pareciera que está destinada solamente a gente selecta. Hoy vamos a comprender que Dios desea que cada uno de nosotros vivamos en esa sabiduría que nos llevará a vivir en bendición y en vida eterna. Dice Lucas 2 del 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no comprendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias porque el día de hoy, a través de esta palabra, tú deseas hablarnos a nuestro corazón. Así como nuestro Señor Jesucristo creció no solamente en estatura, sino que creció en gracia para contigo, para los hombres, y en sabiduría, así anhelamos crecer cada uno de nosotros. Háblanos, Padre, y ve poniendo en nosotros este anhelo, este deseo, y sobre todo, mueve nuestra voluntad para que tomemos las acciones correctas para que esto sea una realidad. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pocos pasajes que nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de iniciar su ministerio. Cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años, dice la Escritura que subió a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Algunos estudiosos piensan que Jesucristo subió para celebrar su Bar Mishvah, esto es, su agradecimiento a Dios por alcanzar una edad adecuada para poder estudiar las Escrituras y ser parte de una comunidad judía. Seguramente en Nazaret había una sinagoga y a partir de los 12 años Jesús se integraba a ella como una persona adulta. Y dice la Escritura que cuando regresaban sus padres de la fiesta, pues ellos pensaban que Jesús estaba en medio de toda la compañía. Pero cuando lo empezaron a buscar, se dieron cuenta que no se encontraba. Regresaron a Jerusalén y hallaron a Jesús en el templo. Dice la Escritura en el versículo 46, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Uno pensaría, es que Jesús desde temprana edad tuvo un anhelo muy fuerte por buscar las cosas de Dios.
¿A quién le gustaría que sus hijos tuvieran esa actitud? Que usted no le tuviera que decir a sus hijos, mi amor, lee tu Biblia, sino que ellos solitos, mamá, voy a leer mi Biblia, mamá, tengo tantas preguntas, papá, a ver, explícame. Ese era el corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando tenía esa edad. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. De tal forma que podemos ver que desde temprana edad Jesucristo buscó estar en los negocios de su Padre. ¿Cuáles eran estos negocios? Todo lo que tuviera que ver con que el reino de Dios se estableciera aquí en la tierra. ¿Cómo es que un niño de 12 años busca estar en medio de los doctores de la ley? ¿Cómo es que un pequeño busca las cosas de Dios? Si normalmente los niños de su edad buscan jugar, compiten por ser el más rápido, los más fuertes. Pero Jesús no, Él era diferente. No digo que no jugara, sino que en su corazón había un deseo muy grande por llenarse de la presencia de Dios y de su palabra, por conocer a nuestro Señor más profundamente. Es por eso que escuchaba atentamente las palabras de la ley de Dios e inquiría para aprender cada vez más y más. ¿Y qué consecuencia trajo esto en la vida de Jesucristo? Dice en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué le parece si la leemos todos juntos? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo poder crecer así como nuestro Señor Jesucristo en sabiduría? ¿Cómo hacerle? El crecimiento forma parte de la vida de todo ser humano. Esperamos crecer en estatura, esperamos crecer en peso. Bueno, algunos no tanto, algunos desean a lo mejor de crecer en peso, pero normalmente esperamos crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Crecer en conocimientos, crecer en experiencias. La vida misma nos lleva a una vida de crecimiento. El crecimiento forma parte de lo que Dios ha dispuesto para toda su creación. Pero ¿cuántos esperamos crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres? ¿Será el anhelo de nuestro corazón de todos nosotros? Hermano Jorge, mira, yo ya tengo muchos años, he vivido muchas cosas. Yo ya no necesito crecer en sabiduría. Yo ya tengo mucho conocimiento. Déjame decirte que el conocimiento o la experiencia no es lo mismo a la sabiduría. A veces creemos que son sinónimos, pero no es lo mismo. El conocimiento es la acción de conocer, esto es, de tener idea por medio de nuestras facultades, la naturaleza y las cualidades de lo que nos rodea. A través de nuestros sentidos percibimos el mundo y viene el conocimiento de lo que nos rodea a nuestro ser. Y entonces podemos nosotros razonar, podemos comprender, podemos conocer y entender todo lo que nos rodea. Pero la sabiduría es más que el resultado de un conocimiento o de una experiencia. La sabiduría implica prudencia en la forma en cómo nos conducimos en la vida. La sabiduría implica el poder distinguir lo bueno de lo malo y escoger siempre el bien. Por ejemplo, puede haber un hombre con mucho conocimiento, tener muchos títulos profesionales, es doctor en astrofísica, haber escrito muchísimos libros sobre ciencia y tener un matrimonio destruido por causa de la infidelidad y por el alcoholismo del cual es preso.
¿Se da cuenta? Tiene conocimiento, pero ¿qué le hace falta? Sabiduría para vivir, sabiduría para tomar buenas decisiones. Y puede haber una persona que tal vez no tiene estudios profesionales, académicamente no está preparada, y vivir con tal prudencia que no solamente su vida, sino la vida de los que le rodean, es una vida llena de bendición y una vida plena por las decisiones que tomó. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él no fue una persona versada en las ciencias. Es por eso que la gente decía de Él, mire, acompáñeme a Marcos 6, del 2 al 3. Marcos 6, del 2 al 3. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Podemos leer en este pasaje cómo percibían a nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde tiene estas palabras? Sabemos que es hijo de José y de María. Jesucristo vino en el seno de una familia pobre, de escasos recursos. Él no tuvo una preparación profesional. Él no conocía las grandes letras y los filósofos griegos. Él era un carpintero solamente. Y pues sus hermanos, sus hermanas están aquí. Conocemos quiénes son. ¿De dónde tiene esta sabiduría, estas palabras? ¿De dónde las sacó? ¿Quién se las dio? Si él es el hijo del carpintero. De chiquito lo conocemos y pues como que no pintaba para algo más importante. La gente tenía una mala apreciación de Jesús. ¿Qué me quiere decir con esto, hermano? ¿Que no estudiemos? No, no le estoy diciendo eso. Es importante el estudio, es importante la capacitación, es importante el que si nosotros como padres no tuvimos la oportunidad de una carrera profesional, a nuestros hijos se las demos también. Son herramientas que los capacitan para que puedan incorporarse a la fuerza productiva del país. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. A veces los hijos van creciendo y como tuvieron una profesión, hablan 3, 4 idiomas, tienen tantos títulos universitarios, piensan que son mejores que papá y que mamá. Y muchas veces algunos se atreven a corregir a sus padres. No, es que tú estás mal, papá. Es que las cosas son así. Yo ya sé más que tú. Perdóname, pero el conocimiento e incluso la experiencia no significa que tú seas más sabio. Son cosas diferentes. En otro pasaje paralelo, hablando de Jesús, acompáñeme a Mateo 13 del 54 al 56, nos dice, Mateo 13 del 54 al 56. Describe cómo veían a nuestro Señor Jesucristo las personas. Y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La pregunta clave es: ¿de dónde tiene esta sabiduría?
¿De dónde la obtuvo Jesús? ¿Quién se la dio? ¿Cómo la consiguió? ¿Cómo podemos desarrollar sabiduría o hacernos de sabiduría para tomar buenas decisiones en la vida? No solamente para heredar bendición y ser felices, sino para ayudar a que la gente que nos rodea también lo logre. El libro de Job nos da algunas pistas. Acompáñeme por favor a Job 28 del 12 al 28. Job 28 del 12 al 28. Aquí en el libro de Job hay una disertación donde se hacen la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros. Y dice la Escritura: mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Ponga atención, fíjese lo que está diciendo Job, que la sabiduría no se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Una pausa. En pocas palabras, es algo que no podemos comprar con ningún bien de este mundo. Por mucho dinero que tengamos, no puedo ir a ninguna tienda y decir: deme 1 kilo de sabiduría. O bueno, 10 gramos, nada más me hacen falta 10 gramitos. No, significa que no hay nada en este mundo que me permita adquirirla. Versículo 18. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ahí ya nos está dando una clave. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor, lea conmigo, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El libro de Job afirma que la sabiduría entonces no está ni con los muertos, así que ni hay que consultarlos. No se halla en la tierra de los vivientes, así que, como dice la Escritura, maldito el varón que confía en el hombre. No se compra con oro y nada se le puede comparar a su valor. Dios entiende el camino de la sabiduría. Significa que hay un camino para llegar a ella. Y conoce su lugar. Él la ve y la manifiesta. Porque la palabra de Dios dice que con sabiduría Dios hizo los cielos y la tierra. Todo cuanto existe. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces el libro de Job afirma que la sabiduría, si no se halla entre los hombres y no se puede obtener con las riquezas de este mundo, y que no es algo que se compara o se intercambia, pues
el único lugar donde la podemos encontrar es en Dios mismo. La sabiduría viene de Dios. Dice el versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y por último hace una declaración muy importante. He aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Existe una gran cantidad de citas en las Sagradas Escrituras que afirman esto. Mire, la Biblia se explica a sí misma. Acompáñeme al Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 15:33 también dice, el temor de Dios es enseñanza de sabiduría y a la honra procede la humildad. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, queda implícito de que es necesario hablar del temor de Dios. Una persona sabia es una persona que tiene temor de Dios. Hermano Jorge, ¿y a qué se refiere con temor de Dios? ¿Es a tenerle miedo a Dios? No. El término temor en hebreo es yirá, que significa reverencia, que significa respeto por el conocimiento y la conciencia que tenemos de la presencia de Dios, sabiendo que Dios es grande, que Él es fuerte, que Él es formidable, que Él es terrible a la hora de actuar. Posiblemente si nos referimos a nuestra infancia, a esa sensación que nos producían nuestros padres, pudiéramos acercarnos un poquito al término de lo que es temor de Dios. Acuérdese, ¿qué le infundían sus padres? Amor, cariño, nos sentíamos protegidos, nos sentíamos cuidados por ellos, pero al mismo tiempo sabíamos que con ellos teníamos que caminar derechitos, porque si no, nos corregían. Y si nos llamaban la atención, ¿cómo nos poníamos? A lo mejor nos asustábamos. Ya se puso verde mi papá. Va a salir el monstruo, ¿no? ¡Córrele! Y a lo mejor teníamos temor. Pero al mismo tiempo sabíamos que nos amaban. Pero al mismo tiempo teníamos temor de que nos pudieran corregir porque a lo mejor hacíamos algo incorrecto. ¿Comprende esa sensación? Saber que los papás tenían esa autoridad, ese poder y que toda provisión venía de ellos y que ellos tomaban las decisiones por nosotros y que nos llevaban de un lugar a otro y nosotros no podíamos hacer nada. Pues haga de cuenta que es lo mismo con el Señor. Pero es un temor de respeto, de un amor profundo, pero de saber que Dios está presente y que nuestra vida está delante de sus ojos y que Él nos está observando en todo momento y que Él nos da la vida y que Él no la puede quitar. Que nuestra vida esté en sus manos, que nuestras bendiciones dependen de Él, que nuestras pruebas dependen de Él, que nuestras situaciones difíciles pues están delante de sus ojos también. Si vivimos abundancia, es por Él. Si vivimos escasez, pues también es por Él. Él sana, dice la Escritura que Él forma la llaga y Él la cura. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, sabemos que estamos en el hueco de su mano y que nuestra vida depende de Él y que debemos de caminar por la derecha. Cuando tomamos conciencia de la presencia de Dios, cuando tenemos el conocimiento de quién es Él, jamás podremos conducirnos de la misma forma. Esto, déjeme explicárselo. A veces nuestros hijos hacen travesuras cuando nosotros no estamos. ¿Alguna vez han hecho travesuras sus hijos? ¿Usted ha hecho travesuras también?
Las esposas cuando no está el esposo hace travesuras. ¿O el esposo cuando no está la esposa hace travesuras? No lo sé. Pero tendemos a hacer cosas que no hacemos cuando la gente nos está mirando. Todos tenemos algo que solamente Dios conoce. ¿Y qué cree? Se nos olvida que los ojos de Dios están sobre nosotros en todo tiempo. Y por más que usted desee esconderse, no podemos escondernos de Dios. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a la montaña más alta, ahí estás tú. Y si me fuere a lo más profundo del mar, ahí estás tú, Señor. No podemos escondernos de Dios. No podemos esconder nuestras palabras, no podemos esconder nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos. A lo mejor usted está en el trabajo, tiene conflicto con alguien y usted no dice nada verbal, pero por dentro a lo mejor dijo una mala palabra o un mal pensamiento o una mala intención. ¿Qué cree? Eso Dios lo escuchó. Pero yo no dije nada. Él lo escuchó. Porque a Él no se le escapa nada de nosotros. Cuando yo tengo temor de Dios, tengo conciencia de cómo opera todo esto y que estamos delante de los ojos de Dios. Si nosotros tomamos conciencia de la presencia de Dios, vamos a empezar a conducirnos con un mayor temor, con un mayor respeto, con una mayor reverencia. Por ejemplo, dice en Levítico 19:14, no maldecirás al sordo. Uno diría, pero si está sordo no me va a escuchar. Le puedo decir de palabrotas y no me va a escuchar. Pero ¿quién crees que sí te escucha? Dios. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás, ¿qué dice? Temor de tu Dios. ¿Y quién lo firma? El Señor. ¿Qué significa? Que no podemos sacar ventaja de ninguna persona que sea débil o que tenga alguna discapacidad o que de alguna manera esté en desventaja con respecto a nosotros. Tenemos que conducirnos con honestidad en todo tiempo, en todo momento, porque tendremos temor de nuestro Dios. El temor es lo que me lleva a ser justo. El temor es lo que me lleva a darle a cada quien lo que le corresponde. Dice Levítico 25 del 35 al 36, otro pasaje. Levítico 25 del 35 al 36. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Aquí que nos está enseñando, nunca tomes ventaja del desvalido. Ten temor de Dios. Condúcete con honestidad, con integridad, justo, recto. Ama a la gente, busca bendecir. Toma conciencia que cada una de tus acciones están delante de los ojos de Dios. Otro pasaje, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. El temor de Dios no solamente me lleva a tener un trato justo y correcto con mis semejantes, sino a yo conducirme en santidad. El temor de Dios es lo que no me permite, si estoy, por ejemplo, en la televisión, ver programas incorrectos, ver películas con un trasfondo sexual,
o estar yo en mi celular o en las redes sociales jugando y estar viendo imágenes que no convienen. No hay nadie conmigo, pero los ojos de Dios están ahí observando, entendiendo los pensamientos y los sentimientos de mi corazón. Dios está esperando que a través del temor nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, al perfeccionar la santidad, ¿a través de qué? Del temor de Dios. Primera de Pedro 1:17 comenta, Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Comprende? Es lo que nos está diciendo, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra vida es temporal. Y si vivimos tan pocos años comparado a la eternidad, hermano, pues haz que tus días cuenten. Vivamos para la gloria de Dios. Hagamos que el Señor tenga una sonrisa en su rostro y diga, qué buena idea tuve de haber creado a Juan, a Pedro, a Ramira, a Francisca. Qué buena idea. Los quiero conmigo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque supieron caminar con el Señor por la derecha. Porque cada una de sus acciones los llevó a conducirse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Hermano, los días son pocos. Somos temporales todos nosotros. Dios es eterno. Tenemos que tomar conciencia que todas las obras aquí en la tierra son temporales y aquí se quedan. Y nada de lo que hay en la tierra no lo podemos llevar. Pero lo que sí podemos hacer es heredar la eternidad a través de una vida de sabiduría por el temor que manifestamos en nuestro actuar. Dice Proverbios 8:13, otro pasaje, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Una persona que tiene temor de Dios, ¿qué aborrece? El mal. ¿Alguna vez usted ha aborrecido algo? Aborrecer. Ay, hermano, pero es que está muy fea esa palabra. Dios nos manda a amar. Ah, sí, amar a Dios, amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos. Pero aborrecer el pecado, aborrecer el mal. Decirle al enemigo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este cuerpo es para glorificar el nombre de Dios. Lo voy a utilizar como instrumento de justicia. Yo no voy a permitir que en mi cuerpo haya contaminación. Yo no voy a permitir que en mi casa entre la contaminación. Yo no voy a permitir que en mis hijos entre la contaminación, porque aborrezco el mal. Yo no me voy a hacer partícipe de aquellos que buscan el mal. Si tengo un negocio, mi balanza va a ser justa. Si hago negocio con alguien, voy a dar el precio justo. Si yo trabajo, voy a dar mi mejor esfuerzo y voy a ser justo, que verdaderamente las horas que trabajo valgan lo que me están pagando. Todo eso es aborrecer el mal. Es un reflejo del temor de Dios. Cuando la sabiduría y el temor entran a nuestro corazón, en ese momento la vida de nuestro Señor Jesucristo se irá plasmando en nuestro corazón. ¿De dónde cree entonces que sacó Jesucristo su sabiduría y su temor al Padre Celestial? La Escritura dice que hay dos formas de llenarnos de sabiduría. La primera, a través de exponernos constantemente a la palabra de Dios. Acompáñenme a Proverbios 2, del 1 al 22. Es un pasaje un poco largo, pero vamos a leerlo. Proverbios 2, del 1 al 22. Yo veo que es
el corazón de nuestro Padre Celestial hablándonos a todos nosotros. Mire lo que dice la Escritura. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿qué dice? A la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Puede ver usted el corazón del Padre que nos está diciendo: mira, hijito, yo quiero que tú tengas un corazón sabio, pero necesitas, como dice en el versículo 4, escudriñar la sabiduría como a un tesoro? ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nos exponemos a ella, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Dándonos un corazón sabio, para que podamos ser prudentes, para que podamos tener un buen juicio, para que podamos tener discreción y seamos preservados de todo mal, para que a la hora de tomar decisiones podamos decirle no al pecado, no a lo malo y caminar por la senda de justicia, por el camino de vida, porque esa es la sabiduría, el temor de Dios, y la inteligencia, el apartarse del mal, porque la sabiduría es aborrecer lo malo. Si usted, querido hermano, aborrece el mal, en ese momento ya hay sabiduría en su corazón. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo puedo ir desarrollando esa sabiduría en mi vida? Por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo. Acompáñeme a Éxodo 35, del 30 al capítulo 36, versículo 1. Éxodo 35, 30. La sabiduría entonces es para la toma de decisiones, es para saber actuar. Dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Dios ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado, ¿qué dice ahí? Del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de
a Isamac de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Dios dio sabiduría e inteligencia para saber hacer todas las obras del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Dios. ¿De dónde podemos obtener la sabiduría? Pues del Señor. A través de su Espíritu nos llena. ¿Alguna vez le ha pedido al Señor, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría? El apóstol Santiago lo dice: si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Significa que es algo que Dios nos quiere dar. Cualquier persona que le pida a Dios sabiduría, Dios le va a responder, porque Dios desea un pueblo sabio, porque Él nos quiere apartados del mal. No es algo que se compre con oro, está al alcance de la presencia de Dios. Lo único que necesitamos es reconocer nuestra necesidad de ella. Señor, yo reconozco que he tomado malas decisiones, que le he regado, perdóname. No he sabido tratar bien a mi esposa. No he tomado buenas decisiones en el trabajo. Con mis hijos, pues la he regado también. Ayúdame, dame sabiduría. Mira que hay en ocasiones pecados persistentes en mi vida. No he podido librarme de ellos. Dame sabiduría para hacerlo. ¿Y qué cree que va a hacer el Señor? No la va a dar. Tenemos entonces la palabra y su Espíritu. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Y esta sabiduría se requiere para vivir en cada aspecto de la vida. Por ejemplo, ¿usted cree que se requiere sabiduría para hablar? A veces se ha dado cuenta que la regamos cuando hablamos, que metemos la pata, que ya salió de nuestra boca algún juicio, alguna murmuración, algún chisme, alguna palabra que no produce fe, sino desánimo en el corazón de la gente. ¿Alguna vez la ha regado así? Yo sí, muchas veces. Y por eso nos dice el Salmo 37:30. Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Si yo necesito sabiduría para hablar, pues necesito llenarme de esta sabiduría. De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo lleno mi corazón con la palabra de Dios, la palabra va a salir a través de mi boca. Y si es la palabra de Dios, entonces va a ser una palabra sabia. Sabia para dar un buen consejo. Sabia para bendecir a los que nos rodean. Sabia para producir vida, vida y fe. Hermano, qué bendición es la sabiduría para nuestra boca. ¿Usted cree que también se requiera sabiduría para vivir con la esposa? ¿Mucha o poca? Ay, muchísima, hermano. Pues sí, el apóstol Pedro nos lo enseña. Acompáñeme por favor a Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Usted, varón, si quiere que su esposa sea feliz con usted, necesitamos caminar por el camino de la sabiduría, ser varones sabios. Dice la Escritura: vosotros maridos igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa, hermano? O sea, ¿yo cómo puedo vivir con mi esposa sabiamente?
Pues lo primero que puedes hacer es lo que dice aquí Primera de Pedro 3:7. Empieza a darle honor a tu mujer y trátala como a vaso más frágil. Es un buen inicio, ¿no? ¿Qué significa darle honor a tu mujer? Significa que la tengas en estima, que sea algo precioso, valioso para ti. Las cosas que son valiosas para el hombre, pues las cuida. Cuida a tu mujer, cuida su corazón, cuida sus pensamientos, cuida sus sentimientos, cuida su cuerpo, cuida su alimentación, cuida su vestido. Cuídala, valórala, tenla bonita, trátala como a un vaso frágil. No le digas, mi amor, a ver, ayúdame, cárgate ahí el costal de 50 kilos, ven, mira, ponlo allá, tú que tienes los brazos fuertotes. A lo mejor tendrá los brazos más fuertes que usted, más fuertes. Pero eso no significa que no sea frágil. Trátela con cariño, con respeto. Usted cuando camina por la banqueta, ¿usted va por el lado del arroyo, varón? ¿O la manda a su esposa ahí para que cualquiera la pueda secuestrar? ¿Verdad que no? Usted la protege. Varón, ¿le abre usted la puerta del auto o le dice, trépate? ¿Le ayuda a cargar los bultos cuando va al mandado? ¿Sí? Pues es una serie de acciones que nos lleva a atenderla y hacerla sentir especial y cuidada. Cada esposa es diferente. Yo le voy a invitar, hermano, le dejo de tarea, platique con su esposa. A ver, mi amor, ¿cómo puedo actuar de tal forma que tú te sientas honrada y protegida o cuidada como un vaso frágil? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuántos están dispuestos a hacer esa tarea? Varones, ¿cuántos? Mire, ya ve. Y si usted levantó la mano, aguante la respuesta también, ¿verdad? Porque la idea es de que vayamos caminando. ¿Y qué va a pasar? Usted va a ser un varón más sabio. La sabiduría, acuérdese, es algo que Dios manifiesta y nosotros la tenemos que manifestar en nuestras acciones. Para administrar nuestro tiempo, ¿cree que se requiera sabiduría? También. Dice Colosenses 4:5. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Qué importante es ser administradores de nuestro tiempo. Por eso dice el salmista también, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aprovechar bien nuestro tiempo. ¿Qué beneficios hay de vivir en sabiduría o de vivir en el temor de Dios? Déjeme decirle dos, ya para terminar. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27 comenta, el temor de Dios aumentará los días. ¿Cuántos quieren vivir muchos días? Pues con el temor de Dios se aumentan los días. ¿Sabía usted que podemos alargar nuestra vida o podemos acortarla? Todo depende de si vivimos con sabiduría o en el temor de Dios. El temor de Dios aumenta los días, mas los años de los impíos, ¿qué dice? Serán acortados. Proverbios 14, 26 al 27, otro beneficio. Proverbios 14 del 26 al 27, última cita. En el temor de Dios está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Una persona sabia, una persona llena del temor de Dios, es una persona que vive confiada, vive segura, está en paz, porque sabe que está caminando con Dios por la derecha y la bendición de Dios está presente. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermano? ¿Usted está dispuesto en crecer en sabiduría? ¿Lo anhela?
¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y advertirnos para que podamos llenarnos de ella y buscar la sabiduría que está en cada una de estas letras, la sabiduría que viene de tu corazón, para que podamos ser prudentes, para que podamos tomar mejores decisiones, para que podamos apartarnos del mal. Mira que tus ojos están sobre nosotros y queremos vivir en tu temor, en ese temor reverente, de conducirnos de tal manera que produzcamos una sonrisa en tu rostro. Ayúdanos, Padre, a manifestar la sabiduría. Danos sabiduría, Señor, derrama sabiduría en medio de nosotros. Levanta un pueblo sabio en esta iglesia, un pueblo que pueda dar palabras de vida, palabras de bendición a aquellos que no te conocen. Un pueblo bendecido. Gracias te damos, Señor. Reconocemos que necesitamos tu sabiduría. Gracias porque tú la derramas, tú nos llenas, tú nos la das, porque ese es el deseo de tu corazón. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios lo bendice y que tenga una semana formidable.